Viernes 28 de abril, momento de entrar en contexto. Como siempre, un gusto saludarles a través de esta señal. Canal I para toda Venezuela, en señal abierta en las principales ciudades y como siempre también en televisión por suscripción en las distintas empresas del país y además nuestras plataformas digitales disponibles para ustedes. Recuerden que pueden descargar la aplicación de Canal I disponible en el Play Store de Google. También está en nuestra página web la transmisión en vivo y por supuesto quienes quieran seguirnos a través del canal de YouTube. Todo el contenido audiovisual está disponible para ustedes. Carlos Peñalosa en contexto, ya lo tienen en pantalla, por cierto, actualizadas las entrevistas que teníamos el día de ayer con Leonardo Morales, todo lo que ha sido esta semana y los invitados que hemos tenido acá en estudio, Ricardo Cusano, todo actualizado ya en nuestro canal de YouTube, Carlos Peñalosa en contexto. Un par de saludos por allí, Carlos Julio Pérez, que nos escribía en la entrevista con los amigos de Voto Joven, también para José Gregorio García, que nos comentaba la entrevista con el secretario juvenil de 20 Venezuela, con Carlos Fernández, y a Naudis Alfredo. Gracias a todos ustedes, también a José Berti y a Nelson Palma, que nos han dejado por aquí algunos comentarios en el canal de YouTube, al que como siempre los invitamos a que se suscriban, activen las notificaciones y allí también podemos estar en contacto. Y por supuesto el canal que estamos privilegiando últimamente de comunicación, que es el WhatsApp, nuestro WhatsApp 0412-700-7606, 0412-700-7606, más cerca de ustedes y agradecidos todos los días por sus comentarios, por acompañarnos a través de esa vía, desde ya invitándolos entonces a que a través de sus preguntas y comentarios nos acompañen a recibir a nuestro primer invitado este viernes. Entramos en materia directamente esta jornada porque tenemos precisamente a uno de los protagonistas de lo que está ocurriendo en esta coyuntura política, el acercamiento de cerca de 20 países en Colombia respecto a lo que ocurre en Venezuela, el acuerdo que se suscribe en torno no solamente al regreso de las partes a la mesa en México, en torno a las garantías electorales, al cronograma electoral, sino también al tema de las sanciones económicas, ha generado por supuesto ya algunas opiniones y con nosotros hoy está para hablar de todo esto Tomás Guanipa, que es integrante de esa delegación de la Plataforma Unitaria. Un gusto que nos acompañe. Gracias, Carlos, un placer saludarte. ¿Qué balance les deja en principio lo que allí se acordó en Bogotá, entendiendo que algunas voces que han surgido posterior a conocerse el acuerdo y posterior a todas las reuniones que se han dado, es que quedamos en la misma, es que no hay un avance, no significa en la práctica algo que nos lleve a una solución del tema? Bueno, lo primero yo creo que hay que decir es que hay una actitud escéptica frente a la posibilidad de una negociación con un régimen que nada cumple y que pareciera no tener una verdadera voluntad política de llegar a un acuerdo para tener elecciones libres, rescatar derechos humanos para los venezolanos y lograr que Venezuela pueda entrar en un espiral democrático. Pero también a veces hay también como una sobreexpectativa de la población. En un encuentro de este tipo que se hace en tan pocos días antes, yo no sé por qué hay sectores muy inteligentes, muy formados, que tienen una expectativa de que el resultado fuera, después de una reunión de 3 horas, se solucionó el problema de Venezuela. Iba a salir una fecha al día siguiente. Ya está listo, acordamos todo. Eso no existe, primero porque ese era un espacio para promover el reinicio del proceso de negociación entre las partes y las partes no estaban allí. En segundo lugar, yo creo que hay que reconocer que es muy valioso después que con la pandemia y la crisis de Ucrania y el cambio geopolítico en los gobiernos americanos, hubo como un alejamiento de Venezuela del centro de la opinión internacional, que en este momento se reúnen 20 países para hablar de la situación política, social y económica que vive Venezuela. Tenemos que verlo de una buena manera, porque además nosotros pensábamos que varios de los presidentes electos iban a ser presidentes amigos de Maduro y no amigos del pueblo venezolano que está luchando por libertad, por democracia, por elecciones libres. Y resulta que te das cuenta que en la configuración de esos países habían países que efectivamente, siendo cercanos, algunos de ellos, a Maduro, la conclusión fue la que nosotros hemos venido diciendo desde siempre, que tiene que haber elecciones libres en Venezuela, que las bases de unas elecciones libres están en las recomendaciones que hizo la misión de la Unión Europea en la observación que hizo en las elecciones del año 21, que para que pueda haber levantamiento de sanciones tiene que haber una correspondencia con garantías humanas y electorales para los venezolanos, que el reinicio de México es el espacio donde los venezolanos podemos ponernos de acuerdo a pesar de nuestras diferencias, y yo creo que todas esas noticias son buenas. ¿Qué lamenta uno de esas cosas comunes o unánimes que hubo en la discusión?
que no hubiese una conclusión sobre los presos políticos, que no hubiese una exigencia a que se reinserte Venezuela en el sistema interamericano de derechos humanos. Son temas que debieron haber estado allí, pero en todo caso, después de todo este tiempo que no había una reunión para hablar del tema venezolano que haya ocurrido, creo que es algo de lo que tenemos que sentirnos satisfechos y saber que es un paso más en este esfuerzo que estamos haciendo por lograr una negociación que permita acuerdos y que garanticen unas elecciones competitivas y libres, donde los venezolanos cuando votamos podamos elegir a un gobierno distinto al desastre que hemos tenido en Miraflores durante estos años. Hablaba de la voluntad del gobierno para negociar, pero el gobierno decía, México no se volverá si no depositan los 3.000 millones, dando a entender que de ese lado hay voluntad, que es de este lado que no han cumplido con lo que corresponde. Bueno, es siempre la retórica pública que ellos tienen. Si no es el Fondo Social, es Alexap. Si no es Alexap, es que me miraron mal. Si no es que este hizo o el otro inventó. Y al final siempre tienen un argumento para no estar en la discusión política. Y hay varias cosas que hay que decir. Lo primero, es muy poco serio que en un proceso de negociación tú entres en una dinámica de discusión a través de los medios de comunicación. Porque lo que hace es deterioras de una vez la instancia como tal. En segundo lugar, la amenaza permanente lo que hace es generar más desconfianza en un espacio donde lo más difícil es construir confianza. Con lo cual me parece muy irresponsable y poco serio lo que están haciendo. En tercer lugar, porque decir mentiras no se puede convertir en una profesión, y esa ha sido la profesión del régimen de Maduro. En este caso, el acuerdo establece claramente que es un proyecto que se va a ejecutar en 2 o 3 años, que la alimentación del fondo es progresivo, que eso y la ejecución del fondo nada tiene que ver con el reinicio que debe haber ocurrido en diciembre para hablar de los temas políticos, con lo cual todas esas cosas sobrevenidas lo que hacen es que frente a la presión internacional buscar excusas para no sentarse a hablar del tema político, porque pareciera que para ellos es más importante permanecer en el poder que resolver el drama humano que estamos viviendo, porque con ese fondo se pueden resolver algunos temas puntuales de los ciudadanos y es lo más importante, pero sobre todo el drama que está viviendo la familia venezolana, que hoy está separada y que ve a los jóvenes irse y algunos de ellos perder la vida atravesando la selva del Darién por buscar en otros países oportunidades que hoy en Venezuela no hay por culpa del desastre de gobierno que tenemos. Pero ¿cuál es el estatus de eso entonces? Porque si ustedes no son responsables, el gobierno dice estar esperando. Ellos saben perfectamente porque, ¿qué punto está porque hay comisiones técnicas en ambas partes que han venido trabajando en la instalación y ejecución de ese fondo que, manejado por Naciones Unidas, va a permitir resolver algunos asuntos prioritarios para la gente, y ellos saben que descongelar fondos y todo este tema lleva un proceso que se está haciendo, y saben además que nosotros tenemos la voluntad política y la decisión de hacer todo lo que haga falta para poder cumplir con lo que se firmó. Y más bien rescatar que, a pesar de nuestras profundas diferencias, pudimos ponernos de acuerdo en un documento y en un acuerdo donde se crea un fondo que administra unos recursos para resolver el problema de los venezolanos. Si eso es así, y si nosotros estuviéramos todos preocupados por lo que le pasa al venezolano, ¿por qué razón el régimen no se termina de sentar? No se termina de sentar sencillamente porque son los temas álgidos que tenemos que tocar ahora, que son derechos humanos, libertad de presos políticos, elecciones libres, y que son fundamentales para que en Venezuela no haya más sanciones y para que podamos entrar en un proceso donde la vida democrática permita que podamos tener oportunidades económicas para ver llegar a todo el que se ha ido. Nos toca hacer una pausa. Al regreso vamos a hablar precisamente de las elecciones, porque la Comisión Nacional de Primarias, que por cierto hoy se reúne con la Comisión Técnica del Consejo Nacional Electoral, tratando por supuesto de poder evaluar las opciones logísticas que hay para el desarrollo de la primaria, ha dicho en este contexto del acercamiento en Bogotá que el retomar el diálogo en México puede estimular la participación en la primaria. Hay temas allí claves como los inhabilitados, por supuesto todo lo que tiene que ver con las garantías electorales. Todo eso lo conversamos al regreso con Tomás Guanipa y también leemos sus comentarios. Recuerden 0412-700-7606 y por supuesto el Twitter @encontextoepisodio.